Secretario General de Ciudadanos en el Congreso, señor Gutiérrez. Buenos días. Hola, muy buenos días. ¿Qué tal? Pues le voy a pedir ya una reacción sobre los datos del paro que acabamos de conocer. Hemos conocido. El mes de septiembre suele ser un mes tradicionalmente malo por el final de la campaña de verano, pero en todo caso, septiembre, 22.801 personas más, 0,6% más respecto al mes anterior. ¿Qué opinión le merece? Bueno, es un poco lo que hemos dicho siempre. Al final, efectivamente, hay una parte coyuntural que tiene que ver con la finalización de todos los contratos temporales, todos los contratos estacionales que tienen que ver con el verano, y esto pues siempre se refleja así todos los años. Pero eso es un problema del sistema, y lo que venimos diciendo muchas veces. Lo que tenemos es que cambiar el modelo de contratación para evitar que las contrataciones temporales, que sí que son necesarias, porque evidentemente en el sector servicios pues es cierto que la temporalidad existe, pero lo que tenemos es que procurar que estos contratos de la gente que entra y sale de forma continua del mercado laboral pues se corrija de alguna manera, y lo que se produzca sea lo que se potencie, sea un poco la estabilidad en el empleo. Al final estos datos lo que vienen a reflejar es que sin gobierno como estamos pues es imposible aplicar políticas de empleo que estén consensuadas y que realmente sean positivas para todos los españoles, y este es un ejemplo claro, ¿no? El hecho de que llevemos más de 9 meses sin gobierno, con gobierno en funciones, ¿empieza usted a ver ya signos en la economía de debilidad, de problemas, de alarmas? Bueno, no sé si hay signos o alarmas, pero lo que sí que es cierto es que hay una inseguridad jurídica importante, ¿no? Los inversores al final, que lo que buscan, sobre todo cuando lo que queremos es atraer capital que invierta en nuestras empresas y que cree empleo, pues necesita una seguridad jurídica que en estos momentos claramente no existe. Y esto, más allá de las alarmas, de los números o de las estacionalidades, en este caso como hemos visto del empleo y las cifras del empleo, pues sí que es verdad que no favorecen, no son atractivas para que los inversores decidan apostar por un país como España para hacer sus grandes inversiones. Tenemos una oportunidad importantísima, que es la del propio Brexit. A mí me duele hablar del Brexit como una oportunidad, porque yo creo que el Brexit es para todos los europeos pues es un problema, y desde luego creo que no va a ayudar desde luego a esa construcción europea de la que nosotros pues somos tan partícipes. Pero sí que es cierto que se abre una ventana de oportunidad para traer a las ciudades españolas posicionamientos no solamente de la administración, sino también de grandes empresas que van a necesitar probablemente salir de la City londinense y buscar otros sitios donde ubicarse y donde establecerse, ¿no? Y ahí esa ventana de oportunidad es corta en el tiempo, y desde luego es ahora. Y lo que no parece adecuado o las condiciones políticas actuales no parecen las más adecuadas para que se elijan por parte de esas multinacionales establecerse en Madrid, en Barcelona, en Sevilla, en Valencia, en fin, un montón de ciudades españolas que podrían ser muy atractivas, y yo creo que es una oportunidad que podemos perder. Bueno, tenemos muchos frentes abiertos. Sí. Uno lo conoce usted, estamos todos pues muy pendientes de lo que está ocurriendo en Ferraz, en el PSOE, pero precisamente relacionado con esto, hace un instante poníamos en la mesa una reflexión de Albert Rivera de ayer mismo. Él decía, hombre, no creo que el PSOE haya montado todo este lío para seguir manteniendo fija la posición del no a Mariano Rajoy. Sin embargo, los signos que estamos viendo no parece que tenga muy fácil el PSOE cambiar esa postura. ¿Usted qué cree? Bueno, yo creo que todos sabemos que la posición en estos momentos del Partido Socialista después de este fin de semana pues es complicada, ¿no? Yo creo que pasar del relato del no, a un relato de verdad de constructivo, de desbloqueo, pues probablemente lleve un poco de tiempo, pero yo quiero decir que a mí lo que me parece es que ya es hora ya de que de verdad el Partido Popular y el Partido Socialista se sienten de verdad a resolver una situación de bloqueo que solamente estos dos partidos pueden solucionar, ¿no? Entonces yo creo que tampoco es verdad que han sido pocos días, estamos a martes, esto sucedió el sábado, pero yo tampoco he visto ninguna actuación, ninguna mano tendida por parte del partido que quiere gobernar, por parte del señor Rajoy, por parte de la persona que quiere ser presidente del gobierno, de ofrecer una mano tendida para establecer un diálogo para ayudar a desbloquear, porque yo creo que el señor Mariano Rajoy tampoco se puede sentar en una silla y esperar a que la candidatura o que esperar a que la gobernabilidad le caiga un poco del cielo, ¿no? Hay que hacer pasos, hay que dar pasos, y lo que yo sí que observo es que los ciudadanos están ya cansados. ¿Qué paso cree usted que debería dar en este momento Mariano Rajoy?
Bueno, pues yo creo que debería de sentarse, debería de crear un equipo, debería de pedirle al Partido Socialista que identifique a algunas personas y debería sentarse a ver cómo se negocia. Se crea un equipo negociador. Bueno, yo no sé si quizás no un equipo negociador, no sé si lo que tienen que hacer es una negociación en los mismos términos o sentidos en los que nosotros desde luego hicimos este acuerdo de los 150 puntos, pero ya tiene un camino hecho, tiene 150 puntos y esos 150 puntos, 100 puntos estaban en el acuerdo que nosotros firmamos con el Partido Socialista. Bueno, pues yo si fuera el señor Mariano Rajoy probablemente diría a 2 o 3 personas de confianza de mi equipo que con esos 100 puntos se sienten con el Partido Socialista, con alguien del Partido Socialista, e intenten ver si hay una posibilidad de verdad de llegar a un acuerdo para conseguir algo. Porque lo que no puede ser es que este señor se siente en una silla y espere que la gobernabilidad le caiga del cielo por una abstención mágica que vaya a haber en un momento que no sabe muy bien cuándo, a cambio de nada. Yo creo que si alguien de verdad quiere desbloquear, tiene que ponerse en la situación de desbloquear. Y no olvidemos quién se va a presentar a esa segunda o hipotética sesión de investidura es el señor Mariano Rajoy, es el que quiere ser presidente de todos los españoles, él es el que tiene que ayudar a que esto se produzca. ¿Ciudadanos mantiene su apoyo a Mariano Rajoy, a esa hipotética segunda sesión de investidura? Bueno, el acuerdo que nosotros firmamos decayó lógicamente con la investidura porque era para ese pacto de investidura, pero evidentemente está encima de la mesa. Nosotros ya le dijimos al señor Mariano Rajoy que si viene con una candidatura que sea posible, de la que sea posible salir elegido un presidente y se respetan esos 150 puntos, desde luego va a tener nuestro apoyo, porque aquí yo creo que todos estamos trabajando por la gobernabilidad de este país. Lo que no es posible es que este país lleve sin gobierno un año. Eso yo creo que nadie lo entiende y los ciudadanos están cansados. Yo creo que empieza a ser el momento de verdad de indignarse con la situación política que tanto el Partido Popular como el Partido Socialista están provocando. Hasta ahora eran 2 personas, el señor Mariano Rajoy y el señor Sánchez. El señor Sánchez ya no está. Pues ya evidentemente no podremos seguir culpando, le podremos culpar hasta ahora. Pero a partir de ahora sí que queda el señor Mariano Rajoy ahí como en estos momentos alguien que no dice, no da mensajes claros de, oiga, no, que yo me voy a presentar, que también lo podía haber dicho. Oiga, no, que es que yo me voy a presentar. Y sin embargo estamos jugando y especulando un poco con esta posibilidad de que me interesa este tacticismo electoral. Bueno, eso no sé, voy a estar estudiando. Eso le voy a preguntar. Las encuestas... Ya sé que últimamente las encuestas pues no están pasando por sus mejores momentos, pero las encuestas dan prácticamente mayoría absoluta en esas hipotéticas terceras elecciones, la suma de Partido Popular y Ciudadanos. Yo le voy a decir una cosa. ¿Eso alienta a alguien a que vayamos a terceras elecciones? Yo le voy a decir una cosa. Aquel que quiera especular en el mes de octubre, con encuestas del mes de octubre, de lo que va a pasar en el mes de diciembre, se equivocará. Se equivocará totalmente, porque la indignación de los ciudadanos es tal el grado de cabreo, con toda la razón del mundo. Es que ya no solamente son los ciudadanos, vamos a decir, la sociedad civil, es que ya hay mucha gente también dentro de la propia política que estamos ya cansados y aburridos de esto, de ver una situación permanente de bloqueo entre estos 2 señores o estos 2 partidos. No puede ser, no puede ser. España no se merece esto. Y entonces, yo creo que jugar ahora mismo con lo que vaya a pasar en el mes de diciembre, aprovechando las encuestas de octubre, me parecería volver a retorcer el sistema me parece que sería volver a poner a este país a los pies de los caballos, como está en estos momentos, sin un gobierno y sin la posibilidad de que se puedan aplicar ni una sola política, que al final los ciudadanos lo que quieren es ver cómo el paro no sube, sino que el paro empieza a bajar, que realmente se hacen modificaciones sobre las leyes laborales. Como hemos visto, tenemos una sentencia que acabamos de conocer la semana pasada, que parece que todo el mundo se ha olvidado, pero hay una sentencia de la semana pasada que va a obligar a modificar los contratos laborales, que va a obligar a modificar las indemnizaciones entre los temporales y los fijos, y aquí ahora parece que esto no le interesa a nadie. Una más y enseguida abrimos la mesa. Es casi de un sí o un no. Ya sé que tengo difícil que me responda con un sí o con un no, pero yo lo voy a intentar. ¿Cree que la salida de Pedro Sánchez y la presidencia en la gestora del PSOE, del señor Fernández, acerca o aleja más de un gobierno del Partido Popular? ¿Estamos más cerca de terceras elecciones o de gobierno del Partido Popular? Pues yo creo que depende muy mucho del Partido Popular. Yo creo que el Partido Socialista ha hecho el ejercicio probablemente doloroso que ya hemos visto para intentar llegar a un acuerdo, para intentar desbloquear esta situación, porque la situación de Pedro Sánchez no, evidentemente no hacía más que provocar este bloqueo. Yo creo que el Partido Socialista, veremos al final la posición que deben de tomar y, como he contado antes, un poco transicionar hacia eso. Bueno, pues hay que hacer un relato que sea capaz de construir un relato que todo el mundo y su base social pues también entienda.
Pero el Partido Popular es ahora mismo el primer responsable de verdad de saber si al final se puede hacer un gobierno o no se puede hacer un gobierno. ¿En este momento usted apostaría porque vamos a terceras elecciones o no? No, no sabría decirle, porque está en la mano de dos... yo creo que está en la mano del señor Rajoy, básicamente, y de esta gestora que todavía debe tomar una posición. Y no, yo no me atrevo a adivinar nada porque no sé lo que piensa el señor Mariano Rajoy. Pero cuidado, no sé lo que piensa, pero por las señas que va dando y las pistas que va dando, yo empiezo a temer que realmente esté con esta calculadora electoral mirando si le interesa más el gobierno o su posición que el gobierno de España. Victoria quiere formular una pregunta. Muchas, pero bueno. La oferta que hizo Mariano Rajoy en el debate de investidura, que fueron 6 o 7, no me acuerdo cuántos, oferta de pactos de Estado al Partido Socialista, ¿le parece a usted que están vigentes y que no es hacer un movimiento en dirección al Partido Socialista? Y yo sé, por lo menos sabemos todos, que Rajoy ha llamado al señor Fernández, pero yo pienso, esto es una opinión, que a Fernández hay que darle tiempo para que se ponga de pie, se ponga las tiritas que necesita y empiece a andar. O sea, Fernández no se puede poner a hablar esta mañana con el presidente del gobierno porque tiene que resolver muchas cosas antes. Pero la pregunta es la de las ofertas. Sí, bueno, casi lo de Fernández te lo voy a contar o responder porque es muy rápido. Es un poco lo que te he contado al principio. Yo entiendo que ellos deben de hacer una transición y un relato, y construir ese relato lleva un tiempo. El problema es que no tenemos tiempo. El problema es que este país no tiene tiempo. Y como no tiene tiempo, pues yo lamento que el señor Fernández se vea apurado en las decisiones que tenga que tomar y que el señor Rajoy deba de apurarle también si realmente quiere ser investido. Pero es que este país no tiene tiempo, nos lo hemos comido ya, y nos lo hemos comido por la posición de bloqueo de dos personas, que eran el señor Sánchez y el señor Rajoy. Entonces tendrán que entender que ese tiempo ya no existe. Sobre los pactos de Estado, pues efectivamente, porque estos estaban en el acuerdo, en estos 100 puntos, vamos a decir, de intersección entre esta nube de soluciones que había en el acuerdo que firmamos con el Partido Socialista y la nube de soluciones que había en el acuerdo con el Partido Popular, ¿no? Entonces, entre esa intersección, pues había esos 100 puntos y parte de esos 100 puntos eran estos pactos de Estado importantísimos. Yo creo que están encima de la mesa porque yo entiendo también que el señor Rajoy no solo quiere ser investido presidente, claro, sino que debe de gobernar. Claro. Y debe de gobernar con unas garantías de que hay ciertas cosas que vamos a sacar. Por eso yo le decía que yo hubiera sentado, hubiera puesto, entiendo que el señor Fernández Díaz a lo mejor no le puedo decir hoy, pero si el señor Rajoy se lo ofrece, pues podrían poner una fecha y decir, bueno, pues mira, no puedo hoy, pero el lunes que viene empezamos a sentarnos, y se van dando pasos, y esto va generando un clima de confianza que es necesario al final para acordar cosas, y sobre todo lanzaría un mensaje de tranquilidad a la sociedad de, bueno, aquí dos partidos que llevan sin hablarse un año, que llevan dándose la espalda un año y que por lo menos empiezan a darse la cara. Y yo creo que ese es el mensaje que yo le reclamaba un poco al señor Rajoy. Mire, hace un instante nos decía usted aquí en los desayunos que Rajoy mueva ficha. Bueno, pues en los mismos términos, parecido, acaba de decir. Vamos a escuchar, creo que escuchemos juntos, porque José Blanco, el exsecretario de organización del PSOE, al que por cierto escuchamos muy acalorado en esa reunión, en ese comité federal del PSOE el sábado, acaba de decir que Rajoy tiene que mover ficha ya. Escuchen. El PP debe de mover ficha, debe facilitar y debe hacer un esfuerzo. Y si no, va a ser muy difícil que el Partido Socialista asuma en exclusiva una responsabilidad que en primer lugar la tiene el Partido Popular. Bueno, pues que mueva ficha también le piden desde el PSOE. Sí. Yo le iba a preguntar a don Miguel si ustedes, que otras veces han querido actuar de agitadores para los acuerdos, si van a volver ustedes a recuperar la propuesta de abstención técnica, como la llamaban ustedes, con unos mínimo pacto, con unas mínimas condiciones para que ustedes, que ya lo han dicho, el Partido Socialista e incluso Podemos, si ustedes levantan el veto para hablar con Podemos, para que eche a andar la legislatura. ¿Se puede recuperar esa propuesta suya de abstención técnica para que eche a andar la legislatura?
Yo creo, o sea, no, nosotros tomamos la decisión de transicionar hacia ese sí a cambio de una serie de condiciones, y ese fue el acuerdo de los 150 puntos. Ese acuerdo está no encima de la mesa como vivo porque no hay una alternativa, es decir, no hay un proceso de investidura, pero si el señor Mariano Rajoy al final vuelve a ser nombrado por su majestad, por jefe del Estado, para ese proceso de investidura porque consigue traer más síes que noes, pues eso es, y se respeta ese acuerdo, pues nosotros estaremos ahí en esa votación del sí. Ahora, si el señor Rajoy se olvida de esos 150 puntos y dice que eso ya no vale y que ya no va y que eso ya no son condiciones, pues evidentemente los acuerdos serían distintos y tendremos que replantear esa posición y tendremos que hablarlo. Pero vamos, yo estoy convencido de que hay un trabajo bien hecho, un trabajo que puede ayudar precisamente a desbloquear esto, y que esas 100 medidas comunes, esas 100 medidas de intersección entre unos y otros son precisamente el puente que debe de servir para que esta situación se desbloquee. Y ahí es donde nosotros queremos poner en valor ese trabajo de verdad de hacer de puentes entre unos y otros, entre dos partidos que no se hablan, que no se dirigen la palabra, que se dan la espalda. Bueno, pues nosotros haremos esa labor, la hemos hecho, y si tenemos que volver a hacerla, pues seguiremos haciéndola. Yo creo que para eso estamos aquí. Manuel. Don Miguel, buenos días. Yo quería cambiar Buenos días. un poquito de tercio, no tanto lo que piensan ustedes del PP o del PSOE, de lo que vaya a pasar, que es verdad que es muy incierto, sino qué piensan ustedes de Ciudadanos, ¿no? Yo quería que usted pudiera, si fuera posible, revelarme algunas de las claves de la autocrítica que hayan hecho interna después del resultado en las elecciones vascas y en las elecciones gallegas. ¿Tienen ustedes la sensación, de alguna manera, de haber tocado techo, de un desinflamiento del proyecto político? Es decir, ¿qué han detectado que funciona peor o que ha dejado de funcionar en Ciudadanos? Bueno, yo creo que es difícil. O sea, desde luego nosotros hemos hecho nuestro trabajo dentro de la ejecutiva, así nos lo pidió, y por tanto estamos haciendo ese trabajo de análisis, de verdad, de ver qué cosas fallaron en unos resultados que nosotros que eran humildes para nosotros, que nosotros esperábamos que eran humildes, pero que al final no lo logramos pese a ser humildes, ¿no? Y por tanto pues tenemos que hacer una reflexión. Pero yo creo que no tiene tanto que ver con el proyecto como con la singularidad de unas elecciones vascas y gallegas en las que a nosotros nos es difícil entrar, pues en el País Vasco probablemente pues por nuestra propia implantación. Somos un partido que, como todos saben, pues tenemos una implantación nacional joven, porque empezamos con esta implantación nacional a raíz de las municipales y las autonómicas de hace año y medio. Y por tanto, pues hay sitios donde no tenemos una consolidación orgánica suficiente como para ser capaz de movilizar el voto, que al final hay que pedirlo pueblo a pueblo, sobre todo en zonas como Galicia, en el que, pues digamos que casi es un continuo urbano, con pueblos muy pequeños, donde no hay nosotros tenemos mucho voto en la gran ciudad, en un entorno más urbano, y esto pues dificulta tanto en el País Vasco como en Galicia, ¿no? Yo creo que no tiene nada que ver con el proyecto, no tiene nada que ver modelo, todo lo contrario. Nosotros creemos que cada vez hay más espacio, que este espacio de centro cada vez es más mayor, que más grande, que los ciudadanos están percibiendo a Ciudadanos como un partido que es capaz de ofrecer soluciones, que frente a los bloqueos de los partidos tradicionales pues es capaz de ofrecer una ilusión distinta, de no tener fronteras o líneas rojas más allá de nuestro propio sistema constitucional, y por tanto ser capaces de hablar con unos, ser capaces de hablar con otros y ser capaces de llegar a ¿Y cree que les puede haber perjudicado el apoyo primero al PSOE y luego el apoyo al Partido Popular? ¿Eso cree que al ciudadano que luego ha ido a votar en Galicia y en el País Vasco pues no lo ha entendido, o no tiene nada que ver? A mí no me gustaría pensar eso, porque eso significaría que entonces tiene mucho más rentabilidad y mucho más rédito estar en la trinchera que tender puentes, como decíamos antes. Yo no quiero pensar que la sociedad española del siglo XXI quiera seguir viviendo en las trincheras y quiera seguir viviendo en el rojo, en el azul, en la derecha y en la izquierda, sino que realmente quiera vivir en el tender puentes, en el llegar a consensos. Y además creo que la sociedad nos lo está diciendo, porque si fuera de otra manera, en 2 elecciones seguidas pues no habrían salido unas cifras más allá de 4 escaños arriba o abajo muy parecidas. Es decir, el pluripartidismo ha llegado, pese a que a algunos no les gusta, está claro, y que les gustaría volver a esa situación de 2 partidos enfrentados, peleados y sin llegar a acuerdos nunca. El pluripartidismo ha llegado para quedarse, y eso hace necesario que haya partidos que sean capaces de forma transversal de llegar a acuerdos con unos y con otros. Natibil. Sí, todo parece indicar, según las noticias que tenemos, que el señor Rajoy se siente muy fuerte y dispuesto a imponer condiciones.
bueno, pues apretarles un poco. ¿Ustedes piensan que si les pide, aparte de un pacto de investidura, un pacto de gobierno, lo van a aceptar e incluso pueden entrar en el gobierno alguno de ustedes? No, yo creo que esto ya lo hemos dicho muchas veces. O sea, nosotros no nos sentiríamos cómodos y no nos sentimos cómodos en un gobierno que esté presidido por el señor Mariano Rajoy. Yo creo que esto ya lo hemos contado nosotros, ¿no? Mire usted, esta semana, creo que hoy, sin ir más lejos, tenemos al señor Rato, tenemos los juicios de Gürtel que empiezan hoy. O sea, no nos parece que sea el escenario ideal para sentarse en una mesa de gobierno con el señor Rajoy. Ahora, eso no quiere decir que nosotros no vayamos a favorecer una gobernabilidad de este país, como lo venimos haciendo desde hace ya unos meses, con acuerdos concretos, con acuerdos que significan reformas importantes y profundas que necesita este país y, por tanto, mejoras que son beneficiosas para todos los ciudadanos. Yo creo que ese es el escenario. Pero déjeme que le diga una cosa. Yo creo que si el señor Mariano Rajoy se pone estupendo y empieza a poner muchas condiciones, yo creo que se equivocará y estará dando una señal, que era lo que yo decía antes y que me parece peligroso, yo creo, a toda la sociedad, de que realmente está con la calculadora electoral pensando qué tiene más rédito para su propio partido o para su propia silla y volviendo a anteponer sus intereses o los de su partido a los de todos los españoles. Y yo creo que después del ejercicio que vimos este sábado del Partido Socialista y del que hemos hecho otros partidos, teniendo que cambiar nuestras posiciones iniciales, incluso sus posiciones electorales, para poder favorecer que este país tenga un gobierno, que yo creo que es lo que se merecen todos los españoles, pues me parece arriesgado. ¿Usted cree que solo Mariano Rajoy está con la calculadora? Porque no yo creo que ahora mismo sí, porque yo creo que es el único que podría pensar que le interesa. No creo que el Partido Socialista piense que le va a interesar si no tiene ni siquiera candidato. No creo que nosotros, que éramos la cuarta fuerza política, los señores de Podemos, pues también parece que están en una división y una pelea interna. Y yo aquí el único que le veo jugando con la calculadora es al señor Mariano Rajoy. Por cierto, hablando de calculadora, lo único que hasta ahora hemos visto que puede que se pongan de acuerdo, fíjese, ni siquiera que puede que se pongan de acuerdo, es en lo de adelantar las elecciones. Porque el Partido Popular, creo que lo analicemos juntos, el Partido Popular presentaba en el día de ayer una propuesta de reforma electoral que evite, si se repiten las elecciones generales, que se celebren el día de Navidad. La fallida investidura de Rajoy el 30 de agosto pues marcaba un calendario final con elecciones el 25 de diciembre. Con esta iniciativa, el Grupo Popular pide recortar la duración de la campaña a 8 días y reducir de 54 a 47 días el tiempo que tiene que transcurrir desde la convocatoria hasta la cita con las urnas, de manera que los comicios serían, por tanto, el 18 de diciembre. ¿Se pondrán ustedes de acuerdo en esto? Bueno, evidentemente unas elecciones el día 25 de diciembre creo que es algo que, en fin, me parece un disparate absoluto, ¿no? O sea, yo creo que tendríamos problemas hasta para confeccionar probablemente las mesas electorales, ¿no? En fin, ya saben ustedes que al final si el presidente y el suplente no va, pues el primer señor que llega a depositar la papeleta en la urna se sienta automáticamente presidente, con lo que yo creo que habría colas en las puertas de los colegios a ver quién es el primero que entra, ¿no? Entonces, yo creo que sería imposible, sería un horror, ¿no? Yo conozco la proposición de ley que ha presentado el Partido Popular porque nos la pasó un poco a todos los grupos. Yo creo que es algo que hay que hacer esa modificación y no sé si yo estoy convencido que al final podremos estar de acuerdo porque esto es interés de todos los españoles. Pero sí que quiero decirle una cosa, me parece bien recortar evidentemente en estas situaciones el tiempo de la campaña electoral, me parece bien adelantar todos los plazos, pero hay una cosa que no está recogida en esa proposición de ley y que creo que será objeto de discusión, y es si la campaña y todo se acorta, el límite de gasto electoral también se debe de reducir. Y nosotros somos partidarios de reducir ese límite de gasto electoral a la mitad de lo que la actual ley tiene, puesto que se van a recortar todos los plazos, se va a recortar toda la campaña. Lo que tampoco podemos decirle a los ciudadanos es, si hay unas terceras veces, oiga usted, nos vamos a volver a gastar la misma cantidad de dinero que nos gastamos hace otros 5 meses. Esto no puede ser, y esto no está en esta proposición de ley, y nosotros enmendaremos en ese sentido probablemente la proposición de ley. Pues lo dejamos aquí. Miguel Ángel Gutiérrez, secretario general del Grupo Ciudadanos en el Congreso. Muy bien. Gracias por haber venido a desayunar con nosotros. Muchísimas gracias a vosotros, encantado, ha sido un placer como siempre. Un placer. Y ahora vamos a escuchar...